Dentro de las piezas dramáticas de la edad helenística estaban también los mimos, obras para uno o más actores que reproducían una escena de la vida real, normalmente de la clase baja de la sociedad. La palabra griega mimos significa imitación y formaba parte del universo religioso, y de allí pasó al entorno de la tragedia, como ya lo empleaba Aristóteles. Por otro lado, tenemos escasas referencias al mimo primitivo, fuera de que se entiende como un pasatiempo de tipo popular que se hallaba fuera del marco de lo literario. Las primeras alusiones a estas piececillas dramáticas datan del siglo IV a.C. y eran representaciones teatrales donde se bailaba, se gesticulaba y se daba mínima importancia a la palabra. Obritas cuya pretensión era únicamente divertimento y entretención para el público. Las representaciones de los mimos se realizaban fuera del edificio teatral. Ocurrían mejor en espacios públicos del ágora, como redondeles o kíkloi, carpas, taumata, o en banquetes, simposia. Los actores de mimos formaban diversos grupos especializados que se denominaban de forma diversa: cantores de mimos, mimo 2, cantores alegres, Gilaro 2, actores bufos vestidos de mujer, mago 2, cantores picarescos, Simo 2, cantores de pantomima, Liso 2. No obstante, parece que no faltaban los actores que representaban todos los papeles en una misma obra. Dado que eran actores gesticuladores, se entiende que no llevaban máscaras, como se comprueba en la terracota del siglo III, donde se reconoce al menos 3 actores que, gracias a la inscripción, se sabe representaban el mimo La Suegra, por lo que se entiende también que había una trama argumental. Con el tiempo ocurrió una progresiva literalización del mimo, y la forma habitual fue la prosa, en tanto que el lenguaje era el de las clases bajas que servían de tema. El decorado y los trajes eran sencillos, porque lo importante era el retrato de los personajes, aunque no faltaba el breve argumento, si bien todo parece indicar que no había un guión, sino que era improvisado, y solo hacia el final de su historia comienza a escribirse un texto sencillo. Tal sitio en la historia de la literatura griega lo adquiere el mimo merced a la habilidad de Sofrón de Siracusa, un contemporáneo de Eurípides. Por desgracia, su obra se halla tan fragmentaria que sería indecoroso hacer un juicio de valor. Empero, se sabe que escribía en prosa rítmica, en dorio, y que eran mimos de temas cotidianos. El hijo de este, Genarco, también fue un autor de mimos, pero el género desaparece hasta la llegada de Teócrito y Herodas. Como vimos oportunamente con Teócrito, algunos de sus denominados idilios son en realidad mimos, como el de las siracusanas o el de las hechiceras, y nada tiene de extraño que un siracusano como Teócrito conociera la obra de su paisano Sofrón y la adaptara a los ritmos hexamétricos o elegíacos. Pero será Herodas quien termine por darles un lugar dentro de la literatura helenística y la griega en general, puesto que el poeta recreará el mimo con un ritmo diferente, el yambo, por lo que sus piezas son en realidad mimiambos. La obra de Herodas se conoce por un único rollo de papiro publicado en 1891 que data del siglo II después de Cristo y que contiene 7 poemas casi completos, con los comienzos de 2 más. Cada poemilla lleva su título, como ocurría ya con las obras de Sofrón, por lo que se concluye que poseemos solo el comienzo de la colección de estos mimiambos, lo que se comprueba gracias a los títulos de otros de sus poemas referidos por otros autores. Dicho volumen no incluye el nombre del autor, presumiblemente se hallaba al final del rollo, e igualmente no hay un testimonio directo en los poemas del nombre del mismo. Autores antiguos nos han transmitido 3 formas distintas del onomástico: Herodes,
Herodas y Herondas, lo que despertó una polémica que no se ha visto acallada todavía, discusión que toma ya rasgos bizantinos. La mayoría de los filólogos modernos aceptan la forma Herodas. Tanto la personalidad como las fechas de nacimiento y muerte de Herodas son desconocidas para nosotros. Solo podemos dilucidar ciertos datos concernientes a la época en que vivió gracias a su obra misma y alusiones en otros autores antiguos. En el Mimo I se citan las excelencias de Egipto, particularmente se alude a los dioses hermanos Ptolomeo y Arsínoe, y como la reina fue divinizada hacia el 270-269, estas serían las fechas límites para la confección de dicho texto. En el Mimo IV se mencionan los dos hijos del escultor Praxíteles, Cefisodoto y Timarco, los cuales tuvieron su apogeo entre los años 296 y 293. Allí también se menciona al pintor Apeles como ya desaparecido hacía tiempo, y si éste murió en el 276 se concluiría de nuevo el año 270 para esta composición. De tal suerte, el Floruit del poeta sería entre el 270 y el 250 a.C., y debió nacer alrededor del 300 a.C., alcanzando quizá el reino de Ptolomeo Vergetes, iniciado en el 247, ya que el mencionado Mimo I quizás se alude también a él en un fragmento, siendo pues contemporáneo de Teócrito y Calímaco. El nombre Herodas parece de origen dorio, pero los escenarios de sus mimos no se limitan a las comarcas en que se hablaba tal dialecto, sino que desarrollan en una amplia zona sus escenas. Con todo, las opiniones generales de la antigüedad lo vinculan con la isla de Kos y apoyan esta referencia a las similitudes de los nombres propios que aparecen en los mismos con las inscripciones grabadas en la isla. Sea o no de aquel lugar, parece que Herodas pasó algún tiempo allí, pues conocía la vida de sus habitantes, sus modos y costumbres. Además, se sabe que la isla tenía excelentes relaciones con el Egipto tolemaico, si el propio Filadelfo había nacido ahí. También por su obra se deduce que el autor visitó diversos lugares de Asia Menor, en especial Éfeso, sobre todo porque de ese lugar era el poeta Hiponacte, que fue gran inspiración para Herodas. Además, la lengua que emplea en sus mimos es fundamentalmente jonia. Finalmente, no faltan especulaciones de su condición social, argumentando unos que fuera campesino más o menos acomodado, en tanto que otros suponen que, como sus personajes, era un hombre de baja estofa y pocos recursos económicos. Dejando de lado todas estas especulaciones, pasemos mejor a examinar su obra. Existen dos posturas filológicas con respecto a los mimiambos de Herodas. La primera argumenta que sus obras eran lo que hoy llamaríamos piezas bufas, mero divertimento y no obras teatrales, juguetes literarios para la distracción de un auditorio poco culto, recitados en simposios y demás reuniones por un único autor que con sus gestos daba a entender a todos los personajes. Herodas sería entonces un autor de moda y del estilo complaciente de la Alejandría de los años. Otros, por el contrario, sostienen que los mimiambos son algo tan natural y real como la vida misma, y sus orígenes hay que buscarlos en las primitivas representaciones donde la mímesis era el centro, donde la idea era ser poseído por el personaje y vivenciarlo para que el auditorio se identificara, por lo que son realmente teatro. Esta segunda hipótesis se sostiene mejor, dados los diversos matices que permite. José Luis Navarro González apunta a un hecho que parece simple, pero que es de capital importancia. Los mimiambos no eran solo mimos, sino también yambos. Ya se han estudiado las características básicas del mimo, mismas que pueden reconocerse en las piezas de Herodas. El yambo, por otro lado, es un antiquísimo estilo poético, cuyo primer representante fue Arquíloco, autor del siglo VII a.C. Era una poesía íntima y sentimental, ligada al amor, el odio y la burla.
Será finalmente Hiponacte, casi un siglo después de Arquíloco, quien revive el género con su poesía invectiva, con su parodia burlona expresada de una forma nueva, métricamente hablando, el coliambo. Sobre ambos materiales es que Herodas trabajará sus piezas. Tomará los temas del mimo, pero los adaptará a la métrica hiponactea del coliambo, que cuadraba bien a la burla, la parodia y el denuesto. No estamos ante un simple mimógrafo, pues su lenguaje no es vulgar, sino artificioso. No hay duda de que Herodas quiere ser reconocido como un miembro destacado de la constelación literaria de Alejandría. La obra de Herodas demuestra todas las líneas que se espera de una pieza de la época. La mezcla de géneros, normalmente unos de alturas clásicas con otros más pedestres, comparte el gusto teocriteo y calimaquio por lo breve, e incluso sus proverbios finales recuerdan el gusto alejandrino por la erudición, aunque ésta sea de corte trivial. Los mimiambos son una mezcla creativa maravillosa de géneros dramáticos y populares. De tal suerte, pueden enunciarse los rasgos generales de los mimiambos heródeos de la siguiente manera. En cuanto al lenguaje y la métrica, son piezas escritas en una lengua artificiosa teñida de colores jonizantes, en coliambos y en forma dialogada, si bien breves, puesto que raras veces exceden los 120 versos. Desde el punto de vista de su contenido, se destaca el retrato de los personajes perfectamente tipificados y más bien creados sobre su carácter que sobre su quehacer en la trama, por lo que son estereotipos que se repiten en las literaturas de todo el mundo y en las sociedades más variadas, ecos claros de la tendencia que ya se veía en la comedia nueva y en la media, y incluso en la obra de Teofrasto. Por lo regular, dichos personajes son miembros de las clases bajas, de esa sociedad helenística que ocupa el autor, y respiran por todo su ser el realismo de una época. No obstante, sus dichos pueden ser ya la más obvia vulgaridad o la metáfora más deliciosamente literaria, por lo que trabajar a Herodas puede ser de lo más fácil o de lo más difícil. El que su obra fuera rescatada por un papiro del siglo II de nuestra era en Egipto, prueba que aún entonces seguía siendo popular y se leía. Herodas fue admirado por los romanos, como lo prueba una carta de Plinio el Joven, la cual reconoce a este y a Calímaco como ejemplos de las preclaras cualidades helenísticas. Un toque de la refinada elegancia al servicio del realismo, un dulce placer al servicio de la verdad humana. Los poemas a examinar en este capítulo demuestran cuán arraigada estaba el gusto por la literatura que versaba sobre la sabiduría tradicional, aunque para estos tiempos helenísticos ya es racionalismo científico adaptado a exámetros épicos, poesía que se leía tanto como fuente autorizada de conocimiento como pieza artística. De este tipo de poesía helenística es que se clasifica como catalepton, es decir, con relación a lo fino, a lo delicado, y se hizo tan popular que incluso los trabajos poéticos de un Virgilio se titularon catalepton. El adjetivo leptos y el sustantivo leptólogos fueron empleados para referir a la poesía de expresión exacta y de detalles precisos para crear viveza o exactitud, enfocándose en lo pequeño y particular para la representación de algo más universal. La poesía cataléptica procede sin duda de otro rubro más amplio de literatura hexamétrica, la conocida como poesía didáctica, un tipo de épica cuyo propósito era instruir al lector en un tema de naturaleza filosófica, científica o técnica. Este tipo de poesía está encabezada por Hesiodo, quien de hecho ya trata el tema de la astronomía, como el arato helenista lo hará en su pieza. Es claro que esta pieza de Hesiodo de la que hablamos es Los trabajos y los días, y que data más o menos del siglo VII. Pero también estarían Parménides,
y Empédocles en el siglo V a.C. con sus poesías sobre la naturaleza del universo desde una perspectiva filosófica, cambiando el rumbo de la poesía didáctica. Desde entonces el poeta no representó más la fuente del conocimiento, sino que su rol estuvo limitado a demostrar la habilidad de expresar lo profundo en verso. Para el filólogo alemán Bernhard Eth, la realidad de esta poesía didáctica griega no quería realmente enseñar sobre una realidad temática, aspecto que de hecho se alejaría de la idea literaria que más bien se empeña por representar la imaginación, sino que se trata de usar una teoría ya astronómica, ya biológica, ya física, con un largo etcétera, para exponer otra teoría. Así, por ejemplo, según F., el romano Lucrecio no querría tratar sobre átomos, sino sobre cómo vivir la vida. Nicandro no planeaba dar una especie de recetario contra los animales ponzoñosos, sino demostrar el magistral y refinado empleo del lenguaje, en tanto que Arato no buscaría versificar sobre la astronomía, sino tratar sobre la providencia. Y finalmente, el mismo Hesiodo no querría sino demostrar lo que era la justicia divina. Es una hipótesis interesante que tal vez habría que matizar, pero que, por lo pronto, permite comprender este tipo extraño de mezcla poética entre literatura y ciencia, entre imaginación y raciocinio, mezcla ingeniosa de dos ramas que siempre se han contrapuesto y que desde antiguo se han mantenido, aunque permanecen en el mismo linaje: el pensamiento reflexivo humano. Si bien al leer los fenómenos de Arato se puede aprender de astronomía, se disfruta además de la ilusión de tener a la vista y en las manos algo tan distante como el cielo y sus leyes inmutables de traslado. Esas leyes que Zeus en su sabiduría instituyó como signos visibles para los mortales. Pero, ¿qué hay en los versos de Arato? ¿Cálculos matemáticos y teorías astronómicas? No hasta donde puede observarse. Así que no es propiamente astronomía, pero es la más antigua representación del cielo que nos dejaron los antiguos griegos y que estuvo vigente junto con el Almagesto de Ptolomeo como manual hasta la Edad Media. Es un raro poema didáctico que osaba un tema científico desde los cánones literarios, quizá proponiendo una nueva poética cuyas intenciones van más allá de la épica didáctica. La historia de la contemplación del cielo comenzó mucho antes, con las largas observaciones de cada año para que la astrotesia o ubicación de las constelaciones y la esferotesia o ubicación de la esfera celeste se consolidaran en tiempos remotos y darían como resultado el primer texto astronómico enfocado a la náutica, el realizado por Tales de Mileto, y la primera esfera celeste realizada por su discípulo Anaximandro. Todo ello a solo 3 siglos de Arato en el siglo VI a.C. Para ambos, las constelaciones y sus estrellas están adheridas a una esfera que gira en torno a su eje, el cual, un tanto inclinado, pasa por el centro de la Tierra y remata en algún lugar en el norte, más o menos por donde pasan las osas. Tal afirmación fue válida hasta Copérnico, y a despecho de este astrónomo, aún hablamos de la esfera o de la bóveda celeste, y señalamos con aire más literario que científico que el Sol sale por el oriente. De Arato se dicen muchas cosas en las fuentes antiguas, muchas más de las que sabemos de otros literatos, incluso de sus contemporáneos. Pero realmente es muy poco lo que podemos discernir de su vida, y para muestra baste decir que no se sabe cuándo nació ni cuándo murió, y eso que contamos con 5 vidas de Arato. Paradójicamente, al tedio que hoy puede causar la obra del poeta leerla, en la antigüedad gozó de gran éxito e incluso en su propio tiempo, por lo que podemos arguir que su intención al crearlo fue entendida claramente por sus contemporáneos. Hasta el siglo II a.C. ya proliferan los comentarios a su texto, por lo que su obra se seguía leyendo con profusión, aunque la manufactura de estos también señala que no se entendía tan fácilmente su intención como antes. 2 son los comentarios de entonces para Arato: el de Atalo de Rodas, hoy perdido,
y el de Hiparco de Nicea, parcialmente conservado. Un tercer comentario se dio después y fue atribuido a Boecio de Sidón, también perdido actualmente, pero que parece lidiaba con aspectos literarios y filosóficos en el autor. Ya Hiparco recordaba que su predecesor, Atalo, había enmendado el texto tratando de salvar el prestigio astronómico de su querido Arato. El propio Hiparco haría lo mismo enmendando las enmiendas. Entendemos hoy que dichas correcciones, o propiamente incorrecciones, se hacían con el ánimo de poner al día la pieza de Arato, y dieron pie cada vez a mayores correcciones, deformando el objetivo prístino del poeta y haciendo necesaria tan pronto como el siglo I a.C., una edición que recayó al parecer en Teón de Alejandría, de quien derivan, creen los modernos, todos nuestros manuscritos. Quizá este temprano manejo y abuso de su obra produjo el variado tratamiento de la vida de Arato, de la que no considero necesario ocultar cada una de sus biografías, sino apuntar los datos más relevantes, para luego discutirlos y pasar finalmente al análisis general de su obra, y luego apuntar algunos detalles particulares a sus más célebres pasajes. Procedería Arato de la ciudad de Solos, en Cilicia, y su nacimiento lo podemos ubicar entre los finales del siglo IV y los principios del III a.C., siendo el primer evento de importancia en su vida que fuera invitado al círculo de filósofos y poetas que reunió en su corte Antígono Gónatas en Macedonia, cuando su boda con Fila, hija de Seleuco I. La fecha de tal unión es el 276 y es la única exacta para nuestro poeta. Al poco de asentarse en la corte macedonia, compuso un himno a Pan, deidad que aparentemente era de gran relevancia para Antígono. Luego, por orden de aquel, compuso los fenómenos. Al respecto señala una de las vidas. Antígono le encomendó el tema de los fenómenos, proporcionándole un escrito de Eudoxo y ordenándole que lo siguiera. Por ello, algunos de los que se ocuparon de sus versos creyeron muy a la ligera que Arato no era un astrónomo. Suponían que éste no había introducido en su poema nada distinto de lo que hay en los fenómenos de Eudoxo. Sin embargo, estos violentan las cosas desmesuradamente. En efecto, el saber realizar una buena paráfrasis supone competencia en la astronomía, y frecuentemente encontraremos que Arato, en sus conocimientos, es más preciso que Eudoxo. Ya inclusive Calímaco, que estuvo cerca de su tiempo, habla de su examen de los fenómenos celestes como de un símbolo del insomnio de Arato, a causa de su observación de los mismos. Sabemos de muchas obras atribuidas a Arato, así como de una edición del texto de la Odisea. De las obras que pasan bajo su autoría, vale la pena señalar tres de ellas: Virtudes medicinales, Canon o División del Canon, que trataba sobre el movimiento musical de los planetas, y Acerca del orto. La citada vida aclara igualmente que el poeta era un hombre culto, y en ello se apoya el epigrama de Calímaco, que así lo considera. Se decía que también había pasado algún tiempo en la corte del rey Antíoco, hijo de Seleuco I. Otra de las vidas asegura que fue alumno del matemático Aristotero, quien podría haber pertenecido a la escuela de Eudoxo. Que estudió letras es claro, pero no sabemos si Arato lo hizo con alguien en particular. Se cuenta que su hermano era un homerista en la corte de Antígono y que pudo codearse con Antágoras de Rodas y Alejandro de Etolia. Diógenes Laercio lo pone en tratos con Menedemo, Licofrón y el ya citado Antágoras, para posteriormente señalar que el hermano de Arato fue discípulo de Zenón. Y ello nos llevaría a suponer que también tuviera trato con el poeta, al menos cuando lo visitara en su residencia de Atenas, y ello explicaría la clara tendencia estoica de su obra. No hay
como suele ocurrir en todos estos autores del periodo, referencia alguna a una estancia del poeta en Alejandría. Se cita un epigrama de un Ptolomeo, que no sabemos quién es, donde al contabilizar a los escritores de fenómenos celestes, asegura que Arato era el sutil en palabras y se lleva el cetro. Por lo que su vínculo con la escuela literaria de Calímaco y quizá por ello la crítica adversa a las reformas helenísticas del Cireneo provocaron que Arato fuera conectado con las tradiciones homéricas y se le haya hecho editor de textos de la Edo, y a su ya citado hermano, autor de una defensa de Homero contra Zoilo, partidario de las reformas alejandrinas. No obstante, el principal conflicto en la tradición sobre la vida y obra de Arato es la relación entre su poema y la obra de Eudoxo. Es probable que la polémica con la obra del científico surgiera del intento de aquellos que pretendían separar a tan afamado poeta de la naciente corriente de Calímaco, que se haya enfatizado su actividad matemática para enlazarlo con la sabiduría enciclopédica que se asignaba a Homero, por lo que incluso se dijo que había sido maestro de astronomía del filósofo estoico Dionisio de Heraclea. Las leyendas no se hicieron esperar. Se contaba que Antígono encomendó a Arato, que era médico, la confección de los fenómenos, y a Nicandro, que era su amigo y al que ya exploraremos, un matemático, la confección de los poemas biológicos Teríaca y Alexifármaca, que versan sobre venenos. Por lo que ambos se intercambiaron sus obras para corregirse, o mejor, para que cada uno escribiera la del otro. Por todo este barbitullo de historias es que la crítica moderna no está muy convencida de que el rey le haya solicitado la confección del poema a Arato, por lo que aquellas palabras en las que Antígono sentenció que con su obra Arato había hecho más Eudoxo, jugando con el significado del nombre y por tanto decir que hizo más ilustre al ilustre, serían también pura fantasía. Pero hay que aceptar que la crítica antigua se ensañó con la dependencia del poema sobre la pieza científica, y que como vimos inició con sus comentaristas del siglo II a.C. y alcanzó la inverosímil teoría de que las fallas de su texto procedían de que no trabajó con el original de Eudoxo, sino con un pésimo manual creado a partir del texto de Eudoxo, y que algún listo publicó como de este, texto con el que trabajaría Hiparco al mal corregir a Arato. Pero como asegura Pedro Tapia, sería ridículo suponer que ahora el ignorante fuera Hiparco, que no pudo descubrir el plagio. No, solo estamos ante lo que parece ser la irremediable incomprensión de la ciencia por la imaginación literaria. Podemos aceptar, con la mayoría de los filólogos modernos, que el objetivo de Arato no era precisamente astronómico, por lo que tenía derecho, y hasta obligación diría yo, de trabajar sobre la base de una fuente astronómica, fuera Eudoxo o fuera algún otro. Podemos suponer que el poeta sí querría crear un poema sobre los astros, pero no es solo sobre ellos que trata el poema, por lo que es un texto didáctico sobre astronomía y meteorología, pero uno muy peculiar, ya que Arato enseña menos de lo que sabe, por lo que hay que enfatizar qué deseaba y a quiénes planteaba enfocarlo. En la primera parte de su poema, Arato describe el cielo adornado con las 48 constelaciones que, prácticamente hasta hoy, seguimos observando a 2300 años de distancia. Describe imágenes que en parte son herencia de los pueblos indoeuropeos, en parte procedentes de la observación también milenaria de los persas, traída por marineros y filósofos jonios. Sin embargo, cuando leemos Arato, no podemos imaginar fácilmente aquel cielo a pesar de sernos conocido. Pedro Tapia incluso sugiere que se tenga a la mano un mapa celeste para seguir el texto. Así que no podemos suponer que el poeta esperara que solo escuchando y estando familiarizado con el cielo se pudiera entender y seguir sus metáforas poéticas, sino viéndolas. No quiere enseñar astronomía, sino un divertimento útil al contemplar el cielo. Tapia sugiere, en el fondo se hallaba una astronomía náutica y para navegantes.
Se lucubra así que la versificación de Arato se convirtiera en una solución para la memorización de un mapa celeste que se podría conseguir por muchos medios. Incluso para la segunda parte de los fenómenos meteorológicos se contaría ya con el opúsculo de Teofrasto, de Signis, que debió remitirse a Anaxágoras. De aquí su éxito, de aquí que un siglo después Hiparco comenzó a pulirlo y siguió funcionando hasta la Edad Media. Los fenómenos son demasiado poéticos para un tratado astronómico meteorológico y demasiado científicos para no ser poesía. Arato no quiere ofrecer un manual, quiere cantar la teoría fenoménica del cielo y poner al lector en contacto con él, porque se puede reconocer que dichos fenómenos obedecen a una imperiosa ley universal, benigna y providencial que, para él, tenía nombre: Zeus. Los fenómenos son propiamente signos del cielo. Por ello es que Arato insiste en emplear las palabras signo, sema, y significar, semaino, que utiliza no menos de 50 veces en sus versos. Son señas que Zeus nos hace desde sus dominios, por lo que nos dicen algo, y Arato emplea entonces el verbo lego. Insiste como de norte a sur, de oriente a occidente, de arriba a abajo, de los seres inanimados a los animados, de lo minúsculo a lo magnificado, todo nos habla de la voluntad de los dioses. Y ni aún podría, al sobrevenir a lo lejos una gran tormenta, las zumbadoras abejas haber hecho su rutina de cera, sino que rondan su miel y también sus labores. Ni en lo alto largas filas de grullas las mismas rutas despliegan, y girantes en sentido inverso se alejan, y no cuando sin viento pueda ser llevada sutil telaraña, y las llamas de la lámpara vacilen ennegrecidas, o se inflame con rapidez el fuego y las sosegadas lámparas. Cree en la tormenta entonces. ¿Por qué te digo que existen tales señales entre los hombres? Puesto que incluso también en indigna ceniza endurecida se predice la misma nevada, y en la lámpara la nieve, cuando semejante a orzuelos, tiene todas las señas en círculo cerca de las mechas incandescentes, y del granizo, en carbones vivos cuando se mira el propio brillo, pero en medio ellos, como sutil nube, se muestra el encendido fuego. Estas sencillas observaciones le permiten a Arato cruzar hacia una reflexión más filosófica. El cielo es Zeus y señala los designios de éste, por lo que el dios de Arato es cósmico y por ello éste revela su voluntad, que es ley universal, y el hombre, mediante su estudio, puede conocerlo a fin de ponerse de su lado. Dice Pedro Tapia: no cabe la soberbia frente a Zeus. No es posible ir en contra de la naturaleza. Es mejor aliarse con ella. Por eso, a la manera de los estoicos, Arato invita a la unión y comunión con el universo, a entrar en el ritmo del cosmos y, en este sentido, a vivir de acuerdo con la naturaleza. Arato quiere que el cielo y la tierra se entiendan como un signo del espíritu del mundo, porque en ellos se encuentra la ley divina. Efectivamente, es fácil describir una poderosa influencia estoica en el de Solos, pero también debemos recordar que ya había un poeta que, cantando algo similar, había aclamado al todopoderoso Zeus cósmico, Hesiodo. La influencia del poeta de Ascra se reconoce en Arato desde su invocación a la musa, que son recordadas ahora junto a Zeus. Pero también había el hecho del viejo Aedo. Igualmente, Zeus aparece en los fenómenos con regularidad como dios del tiempo atmosférico y en relación mitológica con el resto de las figuras catasterizadas o en simple metonimia para el cielo, que permite enlazar a Arato con la tradición griega iniciada con este Hesiodo. También, recordando al poeta, está la sección de las señales meteorológicas, quizá la parte más encantadora del poema de Arato, como ya tuvimos oportunidad de comprobar en el texto anterior.
Ilustra asimismo el interés helenístico por los animales y la tierra, interés que tenía por igual el campesino y el marinero. De tal suerte, y como se ha venido aseverando, el sentir poético de Arato es más poderoso que su beta científica. Por ello, su inclinación finalmente será más a los ancestrales tópicos que desarrollaron tanto la literatura como la filosofía, combinando el conocimiento académico con una poesía de alto nivel. Arato demostró cómo el poema didáctico de Hesíodo podía ser reformulado para una nueva edad y una nueva audiencia. Nosotros también podríamos retomar sus enseñanzas y darnos cuenta que habría que oír los antiguos consejos de este poeta del cielo.